Cuando quieras, Ale. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí conectados. Con algún problema técnico, no tengo cámara, pero bueno, me escuchan bien, así que damos inicio al Ateneo. En esta oportunidad, contamos con la presencia de Rodrigo Soni. Creo que ya lo conocen todos. Rodrigo es un referente de cardiopatía isquémica a nivel nacional. Él hace poquito, como recién comentó, volvió a Argentina, de UConn, de la Universidad de Connecticut, donde estuvo haciendo una maestría en investigación, y es un referente de cardiopatía isquémica a nivel nacional. Fue expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la Federación Argentina de Cardiología, y en esta oportunidad, bueno, él nos va a hablar del diagnóstico, la reperfusión, nuevos paradigmas en el síndrome coronario agudo. Alberto Velázquez, el doctor Alberto Velázquez, residente de nuestro hospital, va a hacer la presentación de un caso clínico, y después, bueno, vamos a debatir con un panel de lujo. Después los presentamos, pero estará el doctor Raúl Barreto, el doctor Edmundo Falú, el doctor Julio Núñez Burgos y el doctor Aníbal Abraham. Así que cuando ustedes quieran, damos inicio al Ateneo. ¿Cómo Cuando están? Buenas quieras. noches. Luis, ahí pongo compartir pantalla. Este, no sé si se ve. Ahí podés, fíjate. Ustedes me avisan, por favor, cuando vean. Nada todavía. Sí, sí, no, no se ve, pero fíjate, compartí, por favor. A ver. Ahí se ve. Ahí vemos perfecto. Se ve Perfecto. perfecto, Alberto. Buenísimo. Bueno, en el Ateneo Clínico del día de hoy les traigo un paciente de sexo masculino de 25 años de edad, oriundo de Rosario de la Frontera. Este, Como antecedentes patológicos, tenemos un paciente, bueno, tabaquista severo, con un consumo frecuente de cocaína de los 18 años, estilista social. Y bueno, el motivo de consulta principal de él en ciudad de origen, recordemos que Rosario de la Frontera es una localidad que queda aproximadamente a 180 kilómetros de nuestra ciudad. Él consulta en hospital de origen por un dolor precordial, ¿sí? Y epigástrico. Aproximadamente 48 horas previas al ingreso al hospital de origen, refiere presentar un dolor precordial con irradiación a cuello y a espalda, asociado también a sudoración, que bueno, en las últimas 24 horas se asocia también a 3 episodios de diarrea y dolor abdominal, ¿sí? Predominantemente en mesogastro y epigastrio. Bueno, por lo que decide consultar por guardia central de hospital de origen, ¿sí? En el electrocardiograma de ingreso a ese hospital, bueno, podemos observar un electrocardiograma con una frecuencia cardíaca de 60. Podemos evidenciar una elevación del segmento ST, que vemos que compromete un poco de B1 a B4, aproximadamente unos 2 milímetros. En ese primer momento, con el contacto con el paciente, se asume, digamos, el cuadro como una gastroenteritis. Entonces se procede a medicarlo por ketorolac y metoclopramida. Pero bueno, ante persistencia de los síntomas, se realiza un nuevo electrocardiograma aproximadamente a los 30 minutos. Recordemos que él había consultado más o menos cerca de las 4:30 de la mañana aproximadamente. Este es el electro que se realiza ante la persistencia del dolor, donde vemos, bueno, claramente una elevación del segmento ST, sin un supranivel que compromete de B2 a B6, predominantemente en B3 y B4, de 6 milímetros y 8 milímetros respectivamente. Así que bueno, por sospecha de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, se decide su derivación a este nosocomio. Bueno, ya ingresando por guardia central, por supuesto, previamente doble antiagregación y anticoagulación. Ya una vez ingresado el paciente a nuestro hospital, se encontraba lúcido, en buen estado general, pero refería a continuar con un dolor precordial y epigástrico
pero de intensidad leve, de aproximadamente 2, 3 en 10, es lo que nos refería el paciente. Sí se había objetivado una TA de 157-100, con el resto de los parámetros bastante estables, ¿sí? Una frecuencia de 60, una temperatura de 36 y una saturación de 97%. Bueno, en cuanto al aparato respiratorio, no presentaba demasiadas particularidades, un murmullo vesicular positivo, una buena entrada de aire bilateral sin hallazgos patológicos. En cuanto al aparato cardiovascular, bueno, el paciente presentaba un R1, R2 normofonético, con silencios libres, sin presentar signos de fallo de bomba al momento del ingreso del paciente. En cuanto al abdomen, se encontraba blando, depresible, y bueno, no se evidenciaban visceromegalias. Perdón, ahora sí. Bueno, este es el electrocardiograma que nosotros objetivamos al momento del ingreso del paciente, en donde vemos que hubo una disminución del supranivel del ST que lo habíamos encontrado en las precordiales, pero bueno, persistía todavía en B1 y comprometía hasta B5, ¿sí? Sí se objetiva diferenciando, digamos, este electrocardiograma con el anterior, que hay una disminución clara de las ondas R, por lo que, bueno, se da aviso a servicio de hemodinamia, quienes, bueno, proceden, digamos, a venir al hospital, ¿sí? Después, bueno, se realiza una serie de electrocardiogramas seriados, en donde podemos evidenciar que, bueno, persistía este supranivel del ST de B2 hasta B4, y finalmente el electro más o menos a los 20 minutos aproximadamente del primero, vemos, bueno, esta onda T bifásica, ¿sí? Positiva, que luego se hace negativa, dominantemente de B2 a B4. También objetivando, como dijimos, esta disminución clara de la onda R, ¿sí? Bueno, ya en la cinecoronariografía, bueno, podemos evidenciar ya en este nivel, en la primera imagen, podemos evidenciar una proyección oblicua caudal derecha, donde se puede objetivar que en la descendente anterior, en el territorio de la descendente anterior, podemos observar una imagen que existe un defecto del relleno, y si continuamos con la imagen, vemos que a nivel de tercio medio se produce una oclusión completa de la descendente anterior, con interrupción total de su flujo. Ya, bueno, en la imagen de la derecha, vemos una proyección anteroposterior craneal, donde se observa una disección en tercio proximal, una lesión compatible con disección de la descendente anterior, y una oclusión total en tercio medio. Bueno, ya en esta otra imagen, una oblicua craneal derecha, podemos objetivar también, bueno, esta imagen compatible con disección de la descendente anterior y con una oclusión total de la descendente anterior a nivel de su tercio medio. Bueno, estas son una imagen como para que objetivemos que el territorio de la coronaria derecha se encontraba en buen estado, sí había tenido un flujo conservado. Y bueno, y continuando con el procedimiento, en la primera imagen, bueno, podemos ver cómo se pasa la cuerda por la descendente anterior, pero bueno, podemos evidenciar que no hay recuperación del flujo en esta, ¿sí? Y ya, bueno, en la imagen de la derecha vemos cómo se produce, esto se realizó en múltiples oportunidades, se hace un baloneamiento, digamos, de la arteria para restablecer su flujo, pero vemos que, bueno, no se logra conseguirlo, ¿sí? Ya en esta imagen se realiza un control post-balón, donde vemos que no se produce la apertura finalmente del vaso. Así que bueno, se procede ya en la imagen de la derecha, ¿sí? Se coloca un stent a nivel de tercio proximal de la descendente anterior, pero vemos que tampoco tenemos recuperación del flujo a nivel más allá, digamos, del tercio medio de la descendente anterior. Y en la segunda imagen también podemos ver que no se observa flujo por la descendente anterior, a pesar, bueno, de los múltiples procedimientos previos con baloneamiento, así que bueno, se da por finalizado el estudio. Y el paciente, bueno, en buen estado general, sin dolor, se decide su paso a unidad coronaria, bueno, por un control evolutivo. ¿Sí? Este es el electrocardiograma posterior a la CCG, donde vemos el supranivel persistente que compromete de B2 a casi B6, ¿sí? También compromete B1 y ABL, es un infarto anterolateral extenso, bastante importante, también con esta disminución de la onda R, ¿sí?
se reciben los resultados del laboratorio que se habían solicitado previamente por guardia, en donde vemos una hemoglobina de 13, unos glóbulos blancos, perdón, de 13.000, con una fórmula de 73% de predominio en neutrófilos, glucemia de 109, un LDH de 366, PCR de 2.2 y bueno, una función renal conservada, tiene una creatina de 0.76. Bueno, ya en unidad coronaria se realiza el ecocardiograma, ¿sí? En donde vemos en este eje paraesternal largo, ¿sí? Un diámetro diastólico del BI de 41, un septum interventricular de 12.2, una pared posterior del BI de 9.8 con un diámetro sistólico del BI de 31, que bueno, nos marca el diámetro del ventrículo izquierdo conservados, un remodelado concéntrico. Continuando con las mediciones de cavidades izquierdas, vemos un área de aurícula izquierda de 14 y un volumen de 18. Lamentablemente no pudimos recabar el video, ¿sí?, del ecocardiograma, pero bueno, en el informe ponen una quinesia apical propiamente dicha, con una quinesia apical anterior, apicoseptal y apicolateral, asociada a una hipoquinesia medial de pared septal inferior, septal anterior y anterior. Continuando con bueno, mediciones de cavidades derechas, en este eje apical 4 cámaras vemos una aurícula derecha de 10 y un diámetro basal del ventrículo derecho en la imagen de la derecha de 31, que nos mostraba las dimensiones del ventrículo derecho que se encontraban conservadas. Después, bueno, este, continuando con la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Podemos objetivar una fracción de eyección del 38%, ¿sí? Que nos marca una disfunción sistólica severa. Y bueno, ya a nivel de este bueno, Doppler tisular vemos una E' medial de 4.74 y una E' lateral de 7.64. En el flujograma mitral nos podemos evidenciar un llenado del BI con un patrón de relajación prolongada, con una E' de 10, que bueno, no nos mostraba digamos, que el paciente no se encontraba así con objetivo hemodinámicamente. Y bueno, y la vena cava inferior de un tamaño adecuado, ¿sí? De 22 milímetros, que colapsaba con la expiración. Finalmente, bueno, el paciente en buen estado general cursa su internación en unidad coronaria por 5 días, negando a partir del estudio disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna u otro episodio de Angor, por lo que se decide su alta hospitalaria, con los diagnósticos de infarto agudo de miocardio con elevación del ST de cara anterior, Kimal 1, disección de la descendente anterior, con ATC-DES a tercio proximal. Por supuesto, bueno, como pudimos evidenciar en el eco, queda con una miocardiopatía con FEI reducida del 38%, de etiología isquémico-necrótica, y bueno, y un consumo problemático de cocaína. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Excelente tu presentación. Bueno, si les parece, ahora estoy con el celu porque no podía ver, no me podían ver por la compu. Si les parece, seguimos con Rodrigo y después discutimos un poco sobre el caso y charlamos con Rodrigo con el panel. Adelante, Rodrigo. Perfecto. Un segundo. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Perfecto, Rodrigo, se ve muy bien. Perfecto, bueno. Hola, buenas noches. Antes que nada, agradecer a la Sociedad de Cardiología de Salta por la invitación, a Alejandro Amoroso, un amigo que me hizo llegar la invitación. Y bueno, la idea es tratar de charlar un poquito o tratar de refrescar un poquito algunos conceptos con respecto al diagnóstico de infarto y lo nuevo propuesto con respecto a la reperfusión y todo un... Permiso que voy a cerrar esto. Ahí está. Y todo lo que se viene hablando ya desde hace un tiempo con respecto a cambios en el paradigma de los síndromes coronarios agudos. Simplemente para
A modo de introducción, algo ya conocido por todos, sabemos perfectamente que la principal causa de muerte en todo el mundo es la enfermedad cardiovascular. Nuestro país no está exento de eso. Estos son datos, son los últimos datos, que son datos del 2021. Eventualmente estos datos tienen un retraso de 2 o 3 años en recopilarse y compartirlos. Incluso, fíjense, año 2021, plena pandemia, la mortalidad por enfermedad cardiovascular prácticamente es más del doble de lo que fue el COVID, ¿sí? Sí, realmente es una verdadera epidemia la enfermedad cardiovascular con el alto incremento en la mortalidad que esto trae aparejado. Y a su vez, para intentar ser un poquito más gráficos, acá podemos ver de que 1 de cada 3 muertes se deben a la enfermedad cardiovascular. Y esto es indistinto, ya sea en hombres o mujeres, no, en este caso no respecta a géneros. En ambos, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, y que por ahí, que eso no es tema de esta charla y podría meritar otro tipo de discusiones, por ahí quizás no tiene o no hacemos lo suficiente como para concientizar a la población para la prevención de factores de riesgo o cómo manejarse ante la presencia de determinados síntomas, algo que, vuelvo a decir, mata de cada 3 personas que fallecen, 1 se debe a enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, si lográramos trabajar en eso, quizás podamos disminuir un poco la mortalidad. Y como seguramente todos sabemos, la principal causa de muerte dentro de las afecciones cardiovasculares es la enfermedad coronaria, donde es responsable de prácticamente el 50% de las muertes de causa cardiovascular, y de ahí la relevancia y la importancia de esta entidad. Y también, conocido por todos, existen distintas formas de presentación de la enfermedad coronaria, yendo desde asintomática hasta cuadros como insuficiencia cardíaca, los síndromes coronarios, crónicos o agudos, o esta nueva tendencia que probablemente la hayan leído, escuchado o ya la van a ir viendo, en lugar de reemplazar el término de síndromes coronarios por los de síndromes isquémicos miocárdicos, pero bueno, todavía seguimos conociéndolos como los síndromes coronarios, agudo y crónico, o incluso la muerte súbita. Pero puntualmente vamos a adentrarnos en lo que conocemos y sabemos del síndrome coronario agudo y la clasificación del síndrome coronario agudo, que desde hace aproximadamente 30 años fue que se demostró que la interpretación del electrocardiograma según el nivel del ST en pacientes que tenían esta entidad era un predictor de una oclusión trombótica aguda en una arteria coronaria. Y en ello se vio que la reperfusión inmediata de esta oclusión aguda de cualquiera de estas arterias disminuyó la morbimortalidad de los pacientes. Es por ello que desde entonces toda la comunidad médica interpretamos que los síndromes coronarios agudos con ST son equivalentes a una oclusión coronaria trombótica aguda, y utilizamos en ellos una estrategia de reperfusión inmediata. Y fue en ese momento, allá por principios del año 2000, que migramos de la clasificación, de la vieja clasificación de infarto tipo Q o no Q, a la clasificación actual en síndromes coronarios agudos con o sin elevación del ST. Y en estos últimos 30 años, a diferencia de otras entidades cardiovasculares, no hubo grandes avances en cuanto a este paradigma de la clasificación de los síndromes coronarios agudos. Y también, a modo de un repaso muy breve, como todos sabemos, la definición del supradesnivel del ST depende no solamente del hallazgo electrocardiográfico, sino de ciertas características del paciente, depende del género, depende de la edad del paciente, depende de la derivación en donde estemos observando, para decir o entender si ese supradesnivel que estamos viendo es anormal o no. Y también todos conocemos el algoritmo propuesto para el manejo del dolor precordial y del síndrome coronario agudo en un paciente que consulta por esta afección. Lo primero, lo ideal, lo recomendado es hacer el electrocardiograma dentro de los 5 minutos de que el paciente consulta, y en base al electrocardiograma y al interrogatorio y las características del dolor que pueda describir el paciente, ese paciente va a ser catalogado como un dolor precordial en estudio, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST o un síndrome coronario agudo con elevación del ST, y seguiremos las distintas guías de manejo para cada una de estas entidades según la interpretación que hagamos de esto.
Pero centrémonos un poquito más en la clasificación actual del síndrome coronario agudo, con y sin elevación del ST, que esto, como estábamos diciendo, es una expresión electrocardiográfica de lo que está sucediendo a nivel de las arterias coronarias, y como también hemos visto previamente, sabemos e interpretamos que los pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del ST son pacientes que tienen una oclusión trombótica aguda, y por ello es de que en el manejo inicial de ellos intentamos hacer algún tipo de estrategia de reperfusión, ¿sí? Mientras que los pacientes sin elevación del ST son pacientes que en el manejo inicial requieren generalmente de otros tipos de estrategias como anticoagulación, antiagregación, medicación antiisquémica, y luego se evalúa la necesidad o no de un estudio invasivo. Simplemente a modo de repaso, para entender un poquito los orígenes de la clasificación actual del síndrome coronario agudo y qué es lo que sabemos hasta el día de hoy. Esto es también un metaanálisis conocido por todos, el FTT, donde justamente en este metaanálisis fue donde se demostró que los pacientes que tenían supradesnivel del ST se beneficiaban con una disminución de la morbimortalidad cuando los pacientes, en este caso, recibían trombolíticos. Todo esto es de la era preangioplastia. Y fue allí donde, justamente con lo que comentábamos, surge la clasificación, o surge lo que conocemos de los síndromes coronarios agudos con ST. Sin embargo, existen múltiples escenarios donde los pacientes sin elevación del ST igualmente son tratados como pacientes con elevación del ST, como lo que se conoce como infarto posterior, o que en realidad esto es, desde el punto de vista anatómico, es un infarto lateral, ya que el ventrículo no tiene una cara posterior, o los pacientes que tienen bloqueos de rama, los pacientes que tienen el signo de Winter, o con ondas T hiperagudas, supradesnivel en ABR, o ciertas características en la depresión del segmento ST, el síndrome de Wellens, o las ondas T invertidas. Con el correr del tiempo aprendimos de que todas estas expresiones, sin necesariamente representar o tener supradesnivel del ST, son escenarios en los cuales uno se plantea tratar de reperfundir lo más precozmente posible al paciente, porque son pacientes que muchos de ellos tienen oclusiones coronarias. Y tal es así las características de que no todos los pacientes sin elevación del ST, perdón, de que no todos los pacientes con oclusión coronaria tienen supradesnivel del ST. Fíjense este análisis sumamente interesante, donde una cantidad para nada despreciable de pacientes sin elevación del ST que consultan por un síndrome coronario agudo, aproximadamente según las series, entre un 20 hasta un 40% de ellos pueden tener una lesión coronaria oclusiva. Entonces, lo que uno se pregunta en estos casos es si nosotros tratamos el hallazgo en el electrocardiograma o si tratamos la causa. Sin dudas de que lo que tratamos es la causa. El hallazgo en el electrocardiograma es simplemente una expresión de lo que está sucediendo a nivel de las arterias coronarias. Ahora bien, la única expresión en el electrocardiograma de una oclusión coronaria es el supradesnivel del ST. Y aquí podemos ver de que el electrocardiograma no es el que está fallando, sino lo que fallamos nosotros somos en la interpretación de ese electrocardiograma, y muchas veces en la interpretación de una oclusión coronaria aguda. Y la interpretación del electrocardiograma depende de múltiples factores. El primer factor es la experiencia del observador. Aquí pueden ver de que, sobre todo cuando el supradesnivel no es un supradesnivel claro o manifiesto, con supradesniveles menor a 2 milímetros, fíjense que si la interpretación como un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST aumenta a medida que aumenta la experiencia del observador. Por lo tanto, cuanto menos experiencia uno tenga mirando el electrocardiograma, es posible de que algunos de estos escenarios se puedan llegar a pasar por alto. Pero otro dato sumamente interesante es que, independientemente del centro o la complejidad de los centros donde se evalúen a estos pacientes, la precisión diagnóstica del electrocardiograma solamente permite detectar aproximadamente un 70% de las
oclusiones coronarias. Por lo tanto, hay un 30-40% que no tienen supradesnivel en el ST, pero sí tienen oclusiones a nivel coronario. Y estas oclusiones coronarias en pacientes sin elevación del ST, ¿tiene alguna implicancia pronóstica? Sin dudas de que sí. Acá podemos ver distintos trabajos o metaanálisis donde aproximadamente un tercio de los pacientes que no tienen elevación del ST tienen una lesión coronaria oclusiva aguda, y esto a su vez se correlaciona con aproximadamente un 40% del riesgo de MACE a corto plazo y un 30% del riesgo de MACE a mediano y largo plazo. Y no solo es MACE, sino si vamos a analizar puntualmente muerte, los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero con oclusiones coronarias, incrementan el 67% la mortalidad a corto plazo y más o menos un 40% la mortalidad a mediano y largo plazo. Obviamente que todos estos análisis tienen un factor común, que el tiempo a la reperfusión fue muy prolongado, o aproximadamente las medianas de tiempo en estos casos pueden ser de 24 a 48 horas. ¿Y por qué? La respuesta también es obvia, porque ninguno de ellos tenía supradesnivel del ST. Por lo tanto, lo que nos dicen o lo que nos vienen diciendo desde hace un tiempo las guías, es de que si no tiene supradesnivel del ST, pues pareciera ser de que tenemos un poco más de tiempo para reperfundir a ese paciente. Sin embargo, como estamos viendo, se pasan por alto muchas oclusiones, y esas oclusiones o eso pasarse por alto, eso demora la reperfusión y tiene un gran impacto en el mal pronóstico de esos pacientes. Y solo algunos ejemplos aquí, electrocardiográficos de pacientes con síndrome coronario agudo, sin elevación del ST y con una correlación anatómica. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como el patrón electrocardiográfico de Aslanger. Es un patrón en donde el paciente tiene supradesnivel del ST solo en D3, no tienen dos derivaciones contiguas, pero aparte del supradesnivel en D3, tiene el ST en B2 un poco más elevado que en B1, sin llegar a ser supradesnivel, y a su vez se acompaña de infradesnivel de B4 a B6 con ondas T negativas o un complemento plus minus en ellas. ¿Y qué es lo que se vio que en estos pacientes? Estos pacientes, aproximadamente en el 50% de los casos, tienen oclusiones coronarias. Y estos pacientes quintuplican la mortalidad hospitalaria en comparación con los pacientes sin elevación del ST que no tengan estas características electrocardiográficas, y la mortalidad a largo plazo es de aproximadamente 3 veces más alta, también con el patrón común de recibir reperfusiones tardías. Por otro lado, tenemos este hallazgo electrocardiográfico donde tiene el paciente infradesnivel del ST de B1 a B3 con ondas R altas en las mismas derivaciones, y esto justamente lo que está poniendo de manifiesto es de que probablemente haya lesiones oclusivas o con un flujo TIMI-1 en la arteria circunfleja que no se expresa con supradesnivel del ST, sino con este patrón electrocardiográfico. Lo mismo los patrones que tienen el signo de Wellens tipo B, con estas ondas T negativas en las precordiales, que esto es sinónimo de una descendente anterior crítica, o este electrocardiograma donde tenemos ondas T positivas prominentes con infra del ST, y esto es sinónimo de una descendente anterior ocluida. Y hace un par de semanas, si bien esto ya es una teoría que se viene hablando desde hace muchos años, desde hace aproximadamente 5 o 6 años, pero hace un par de semanas esto fue publicado en una de las revistas del JACS, puntualmente en el JACS Advance. El grupo de autores que viene proponiendo esta clasificación de infartos oclusivos versus infartos no oclusivos hizo de que esto vaya ganando un poco más de relevancia y de conocimiento para toda la comunidad médica, donde justamente lo que ellos proponen es clasificar a los infartos en oclusivos o no oclusivos según ciertas características electrocardiográficas, lo cual podría facilitar la reperfusión de esos pacientes. Esto es un poco de lo que veníamos charlando previamente. Aproximadamente un 50% de pacientes con lesiones oclusivas no tienen supradesnivel del ST, ¿sí? Hay un incremento en la mortalidad de estos pacientes, como también ya lo veníamos discutiendo, y justamente gracias al advenimiento de la inteligencia artificial
Hoy en día existen software que identifican patrones electrocardiográficos compatibles con oclusiones coronarias sin que necesariamente exista supradesnivel del ST en el electro. Y estos programas de inteligencia artificial, estos software, han incrementado entre un 10 a un 20% la detección de oclusiones coronarias en el marco del síndrome coronario agudo. Y algunos de estos software están disponibles en nuestro país, se los baja obviamente en el celular, son gratuitos y simplemente a la hora de hacer el electrocardiograma tiene que estar la disposición en ciertos parámetros, nos sirve una tira continua de electro, pero bueno, eso uno lo puede ir investigando o jugando cuando va bajando las aplicaciones y que son sumamente útiles, como decíamos, para predecir las oclusiones coronarias. Sin embargo, veremos algunos otros escenarios donde no necesariamente hay supradesnivel del ST u oclusión coronaria, u OMI, que es lo que veíamos previamente, pero que requieren de reperfusión inmediata. Y uno de esos escenarios son los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que están con insuficiencia cardíaca descompensada secundaria de este síndrome coronario agudo. Y este es un análisis retrospectivo muy interesante, donde los autores lo que hicieron fue tomar un grupo de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST que desarrollaron insuficiencia cardíaca y los analizaron según el tiempo que habían tardado a la reperfusión o el tiempo que habían tardado para ir a la sala de hemodinamia. Y vieron que los pacientes que tenían una estrategia invasiva precoz, ellos definieron que tenían, no es que definieron, sino observaron que tenían una mediana de tiempo de 2 horas, y aquellos pacientes que tenían una estrategia estándar, la mediana de tiempo para ir a la sala era de aproximadamente 240 horas. Y vieron de que hubo una reducción de aproximadamente un 50% en el evento final primario y un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta a la hora de interpretar las evidencias que tenemos actualmente es que, como podemos ver en esos cuadritos pintados de rojo, es de que los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST de muy alto riesgo, entiéndase como esto, pacientes con insuficiencia, aparte del síndrome coronario, que tengan insuficiencia cardíaca, ángulo refractario, arritmias potencialmente malignas, shock cardiogénico, etcétera, generalmente están excluidos de los estudios de investigación porque justamente los expertos recomiendan que estos pacientes sean reperfundidos inmediatamente. Tal es así que las guías los recomiendan de esta manera, con una indicación clase 1, o sea que todos están de acuerdo de que esos pacientes deben ir inmediatamente a una sala de hemodinamia, pero con un nivel de evidencia C, o sea, como dijimos previamente, solo por opinión de expertos. Ahora bien, ¿qué tanto se lleva a la práctica esto? Fíjense, solamente un 6% de los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de muy alto riesgo van a la sala de hemodinamia para recibir una angioplastia dentro de las 2 horas. O sea que tenemos más de un 90% que no cumple con estas recomendaciones. Entonces, otra de las cosas que uno se pregunta es si con lo que sabemos actualmente en la forma de presentación de los síndromes coronario agudo, podríamos tener más bien una clasificación que guíe la terapéutica y que permita de una manera más sencilla, sobre todo para los médicos no cardiólogos, quizás los cardiólogos lo tenemos un poco más claro, pero sobre todo los médicos no cardiólogos, que en países como el nuestro son los que reciben a la gran mayoría de estos pacientes cuando consultan a una guardia, si algún tipo de clasificación nos podría orientar con respecto a la terapéutica. Y es allí donde surge esta idea y cambio de paradigma que venimos intentando transmitirla ya desde hace algún tiempo, en el cual planteamos que los síndromes coronarios agudos se los debería clasificar en virtud del manejo inicial que estos demandan. Y esta clasificación sería básicamente en dividir a los síndromes coronarios agudos en aquellos que requieren reperfusión inmediata o aquellos que no la requieren. Pero es muy importante entender que al decir reperfusión, uno hace referencia tanto a la reperfusión mecánica mediante angioplastia coronaria, así como a la reperfusión farmacológica mediante trombolíticos. Y la decisión de utilizar una sobre otra depende de múltiples factores, y eso uno lo podrá tener un poco más claro a la hora de evaluar del paciente, y esos factores son la condición hemodinámica del paciente, la presentación electrocardiográfica, la disponibilidad de una sala de hemodinamia para cateterismo, la distancia a un centro con disponibilidad para cateterismo, entre otras cosas, y eso lo podemos discutir si quieren luego o en algún otro momento.
¿Y quiénes son los pacientes que requerirían reperfusión inmediata? Y son los pacientes que tienen el síndrome coronario agudo con elevación del ST que conocemos, los que tienen bloqueo de rama izquierda, pero también aquellos pacientes que tienen ciertas características electrocardiográficas, como fuimos viendo durante la presentación, y aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de muy alto riesgo. Es decir, de que si sacáramos las indicaciones clásicas que conocemos hasta ahora, serían estos o los otros patrones que se podrían llegar a agregar. Podemos agregar en este caso también aquellos pacientes que tengan ángulo refractario, y el resto de los síndromes coronario agudos, que si bien tienen una sola categoría, van a seguir siendo la mayoría de los síndromes coronario agudos sin elevación del ST, son probablemente los que no requieren reperfusión inmediata, y podemos tomarnos 24 o 48 horas para que ese paciente vaya a una sala de hemodinamia. Y como ustedes saben, el año pasado fue publicada la Guía Europea de Síndrome Coronario Agudo, que tiene como particularidad que incluye el síndrome coronario agudo como un espectro. Y dentro de este espectro, lo primero que uno debe plantearse luego de realizar el diagnóstico de síndrome coronario agudo es si ese paciente requiere reperfusión inmediata o no la requiere, independientemente del supradesnivel o no del ST. Es lo primero que uno se debe de preguntar. Y también los patrones electrocardiográficos son similares a los que les comentábamos previamente, o lo que te veníamos proponiendo previamente, son los que ya veníamos viendo. Y solo a modo de ejemplo, un ejemplo de la bibliografía y otro ejemplo de lo que hacemos un poco aquí en nuestra región. Este es un caso clínico publicado también hace un par de años atrás. En este caso, esto eran en países en vías de desarrollo, como el nuestro, en donde un paciente consulta por dolor precordial con este electrocardiograma, ¿sí? Que tiene el signo de Winter, supradesnivel en ABR, con infradesnivel en las precordiales, y para trasladarlo al lugar donde consulta no tenía sala de hemodinamia. Para trasladarlo iban a demorar más de 120 minutos, que es lo recomendado por las guías, por lo que deciden pasarle trombolíticos a ese paciente. En este caso, lo que le pasaron fue TNK, que esperemos tenerlo muy, 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 muy prontito acá, que según lo que se viene hablando. Y luego de pasarle el TNK, este es el electrocardiograma del paciente, se lo lleva a un centro, ahora sí, con hemodinamia para una angioplastia facilitada, ¿sí? Ya con criterios de reperfusión, y justamente lo que se ve, si bien esto es una foto, no hay un video, en el texto describen de que esto era una lesión suboclusiva de la descendente anterior, que tenía flujo la descendente anterior, y luego de colocarle un stent, la arteria queda abierta. Algo similar, hace no mucho tiempo, hemos tenido aquí en la provincia de Corrientes, en la red de infarto, un paciente que consulta con este electrocardiograma. La particularidad en este caso es de que era un paciente de 63 años que tiene un episodio de síncope mientras estaba haciendo ciclismo recreacional, no profesional. Tiene un episodio de síncope y tiene un traumatismo de cráneo, ¿sí? De leve a moderado. Consulta a un centro sin disponibilidad de hemodinamia, se le hace el electrocardiograma, que no tiene básicamente un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero tiene lo que venimos conociendo como un equivalente, un síndrome de Winter. Se plantea la posibilidad de pasarle trombolíticos. Obviamente no se le pasa trombolíticos por el traumatismo cráneoencefálico que tuvo, y en este caso se decidió la derivación inmediata a un centro con hemodinamia, que se tardó más de 2 horas, pero el paciente tenía una contraindicación absoluta para recibir trombolíticos, y fíjense en la cinecoronariografía, tiene la arteria descendente anterior ocluida. A esa arteria se le colocó un stent y bueno, el paciente evolucionó en forma favorable. Entonces, si nosotros pensáramos en una nueva clasificación del síndrome coronario agudo, ¿en qué nos podría llegar a aportar? Y probablemente nos podría aportar un abordaje centrado en la necesidad del paciente que consulta por un síndrome coronario agudo. Y si tenemos en cuenta las distintas clasificaciones que fuimos viendo durante la presentación, podemos decir que la clasificación del síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST es una clasificación electrocardiográfica, la cual a su vez está englobada dentro de la clasificación sumamente interesante desde la perspectiva de los síndromes coronarios agudos, según sean OMI o no OMI, o sea, infartos oclusivos o no oclusivos, la cual es una clasificación anatómica, pero todos estos escenarios son abarcados y permiten un abordaje terapéutico integral
integral cuando clasificamos a los síndromes coronarios agudos según si requieren o no reperfusión inmediata. Y otra de las cosas que nos permitiría esta clasificación es justamente dejar de recomendar este tipo de algoritmos. En este caso es por una sociedad científica formada por no cardiólogos, donde justamente, si ustedes pueden ver acá, recomiendan en los pacientes sin elevación del ST hacer un dosaje de troponina, ver qué da la troponina, perdemos un poco de tiempo y después recién consultamos al cardiólogo para ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y tenemos esa falsa sensación de que eso nos da mucho tiempo. En cambio, los que tienen supradesnivel del ST recomiendan consultar con el cardiólogo inmediatamente. Esto es algo que también deberíamos trabajar para intentar modificar o desterrar eso. Y bueno, para ir finalizando, como mensajes finales, el nombre síndrome coronario agudo con ST hace creer a los médicos de que el segmento ST es el único hallazgo en el electro que predice la oclusión trombótica aguda, lo cual conlleva que pasemos por alto otros infartos que requieren reperfusión inmediata. Clasificar a los síndromes coronarios agudos según requieran o no reperfusión inmediata podría ayudar a que los médicos en general no interpreten que el supra-ST es el único criterio a tener en cuenta y quizás de esta manera logremos continuar disminuyendo la mortalidad del infarto. Por lo tanto, debemos continuar evolucionando en el manejo del síndrome coronario agudo y pasar probablemente a una nueva etapa, así como tuvimos la vieja etapa del infarto tipo Q versus no Q, la de síndromes coronarios agudos con ST o sin ST, y quizás personalmente y con un grupo de personas, y ya tenemos muchos adeptos, estamos sumamente convencidos de que debemos pasar a la de síndromes coronarios agudos que requieran reperfusión inmediata versus aquellos que no la requieran. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Excelente tu presentación. Bueno, nada, ya en alguna oportunidad lo dije, creo que sos en algún sentido un adelantado. Hace mucho tiempo que venís planteando este cambio de paradigma. Me parece que tiene una importancia relevante en el sentido de que no pase por arriba la posibilidad de que estemos ante la presencia de una arteria ocluida 100%, porque eso va a ser un marcador pronóstico si no reperfundimos a ese paciente precozmente, ¿sí? Y no esperar un electrocardiograma con la claridad que nos determine llevarlo a hemodinámica, ¿sí? Bueno, así que te felicito por la presentación y te quería invitar a que comentes un poco sobre el caso de Alberto Velázquez, cuál es tu opinión y bueno, así charlamos con el panel para dar finalizada la jornada. Un caso sumamente interesante. Eso, en ese caso en particular, por ejemplo, si uno pensara en esto de reperfusiones inmediata o no reperfusión inmediata, ese era un paciente claramente que tiene supradesnivel del ST, pero si consulta, en este caso fue un paciente que consultó a un centro sin disponibilidad de hemodinamia, y no recuerdo si comentaron el tiempo de traslado o no, pero si el tiempo de traslado sería mayor a 120 minutos, según lo que está recomendado por las guías y todo, uno debería pensar en pasarle trombolíticos. Ahora bien, llevemos esas guías a este paciente en particular, 25 años, paciente con antecedentes de consumos de cocaína, entonces uno pareciera ser de que la probabilidad de que ese síndrome coronario agudo se deba al accidente de placa típico que conocemos con la oclusión trombótica, se aleja un poco. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, uno pensaría, bueno, por más que yo tarde más de 2 horas, este paciente yo necesito ver cómo está la arteria y no pasarle trombolíticos. Y justamente cuando hicieron la cine coronario, lo que se ve es la disección coronaria, pasarle trombolítico a una disección coronaria, no sabemos si sirve, creemos que no, creemos de que puede aumentar el riesgo, pero no sabemos si sirve. Puntualmente de la disección coronaria sabemos poco y nada, ¿sí? Lo cual lo vuelve a este caso, como decíamos, sumamente interesante. Se le colocó un stent, ese stent no, pero más allá del stent no tuvo flujo, cosa que a veces suele pasar con las disecciones, independientemente si se le coloque o no el stent, que eso es muchas veces es un dato sumamente técnico y seguramente hay hemodinamistas acá en el Ateneo y que podrán comentar un poco más sobre eso de cuándo colocarlo o no,
pero sin lugar a dudas que creo que es un paciente de que merecía ir a un lugar, por más distante que esté ese lugar, para ver las coronarias, a expensas de que obviamente se sabía de que cuanto más tiempo transcurría, menos R íbamos a tener. Y hago un comentario, pero que una salvedad, que por ahí es una costumbre que tenemos mucho, todos nosotros, o al menos me incluyo, no sé si todos, probablemente no todos, pero que es una costumbre que tenemos y que sobre todo cuando no tenemos tan aceitado el mecanismo de los pacientes que tienen supradesnivel del ST y se los deriva a otro centro para hemodinamia, tenemos la costumbre, para mí, mala costumbre, pero vuelvo a decir, esto es simplemente una opinión personal, mala costumbre de repetirle el electrocardiograma. Le repetimos el electrocardiograma para ver si tiene. Ya estamos perdiendo tiempo. El paciente venía con un síndrome coronario agudo con supra. Le repetimos el electro para ver si tiene supra. ¿Sí? Sí tiene supra. Esperamos que venga el hemodinamista muchas veces, depende del horario y todo, y capaz que le repetimos otro electro para ver si tiene supra o no tiene supra, como que si no tuviese supra, podríamos esperar más tiempo. Sí, por supuesto, quizás podemos esperar un poco más de tiempo, pero sin duda que es un paciente de muy alto riesgo y debería ir a la sala, independientemente de que en ese momento, cuando está la sala disponible, ya deje de tener el supradesnivel, probablemente igualmente deba ir a la sala y no perdamos tanto tiempo, vuelvo a decir, con hacer los electros. El paciente que viene derivado por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST debería ir directo a la sala de hemodinamia, ¿sí? Eso es lo ideal. No lo hacemos, ¿eh? Yo en el lugar donde trabajo no se hace eso. La mayoría de las personas con la que charlo sobre el tema, en la mayoría no se hace. En otros lugares sí se hace, por supuesto, pero es algo que deberíamos de tratar de modificarlo. Bien, bueno, Rodrigo, vamos a dar paso al panel de expertos. Está el doctor Raúl Barreto, que es el jefe de programa de cardiología del Hospital San Bernardo. Una pregunta, si nos ajustamos al tiempo y le damos lugar a los otros panelistas. Gracias, Raúl, por estar. Muchas gracias a la comisión directiva por invitarme. Excelente la presentación de Rodrigo. Comparto un 100% en los dichos de él y ustedes saben que es una discusión que nosotros tenemos a diario en el hospital en cuanto al síndrome coronario agudo, de qué hacer o no. Digamos, más que una pregunta, es una reflexión la que quiero hacer. O sea, si nosotros tenemos pacientes con un 30% de arterias ocluidas en pacientes sin supradesnivel del ST en el electrocardiograma, y el centro dispone de hemodinamia, yo siempre opiné cuál es el motivo de esperar el cateterismo cardíaco en un infarto. El infarto, todos sabemos, sigue siendo una enfermedad que nos produce serias complicaciones hacia adelante. Entonces yo soy un convencido de que, salvo ciertas excepciones, como el caso que acaba de presentar Alberto, donde el paciente tenía 25 años, tenía antecedentes de consumo de cocaína y todo lo demás, donde uno puede pensar en una disección o en un cuadro espasmódico, en el cual no haría una reperfusión farmacológica, pero digamos en un centro que dispone de hemodinamia, yo creo que hoy en día no tenemos que esperar si es sin ST o con ST para realizar el cateterismo de emergencia. Yo creo que las guías en algún momento tienen que cambiar y porque de última en el infarto sin ST lo estudiamos en 24, 48 horas y si se dispone del equipamiento, ¿por qué no hacerlo en forma urgente? Lo dejo como debate, lo dejo a criterio del resto de los panelistas y de Rodrigo también. Bueno, Edmundo, estás por ahí, creo. Bueno, Edmundo Falú, todos lo conocen, el referente de la cardiología de Salta. Influyó Muy mucho en la interesante. formación de muchos cardiólogos de acá. Así que, bueno, te escuchamos, Edmundo. No, muchas gracias por la presentación y además por la invitación de ustedes. Rodrigo, hay dos cosas en la clasificación que presentaste. Una es el dolor, porque una cosa es tener cambios
y dolor que no cede con un tratamiento inicial, uno interpretando que puede ser un síndrome coronario agudo sin ST, hace tratamiento inicial, y si no cede, a mí me mueve inmediatamente llevarlo a hemodinamia. Por lo tanto, el dolor para mí es un patrón que uno no lo puede obviar en la clasificación que presentas. Y segundo es el uso de trombolíticos. Te quería preguntar esto por la seguridad o la inseguridad que me da realizar trombolisis en algo que no estoy convencido si está ocluida la arteria, por el consecuente aumento de la mortalidad. La tercera cosa es un comentario que recién dijo algo Barreto sobre el tratamiento inmediato del síndrome de coronario agudo sin ST. Bueno, estamos hablando de un cuadro absolutamente heterogéneo con diversas presentaciones, así que ahí sí guardo una reserva para encarar el tratamiento de acuerdo a las guías, ¿no? Sí, No sé si... gracias doctor por su pregunta y su comentario. Su pregunta y su comentario con respecto a la primera, lo del ANGOR prolongado, ANGOR refractario, eso es un paciente con un síndrome coronario agudo de muy alto riesgo y está dentro de eso clasificación que proponemos de que debería de ir a hemodinamia porque es un paciente de muy alto riesgo. Con respecto al uso del trombolítico, por supuesto depende de un montón de factores. No es lo mismo un paciente que tiene quizás 78 años con un infarto anterior o con un síndrome de Winter y tiene 78 años, ¿sí? A tener y que tiene el traslado va a demorar más de 2 horas, ¿sí? A tener el mismo electrocardiograma en un paciente de 50 años con insuficiencia cardíaca y que el traslado va a demorar más de 2 horas con un patrón electrocardiográfico de Winter, por decir uno de ellos. Por eso decía de que el uso de trombolíticos o la reperfusión inmediata farmacológica depende de múltiples escenarios y eso ya es sumamente subjetivo en cierta forma, pero por sobre todas las cosas a criterio del médico que lo está viendo al paciente. Yo no comenté, así que como ese electro que yo les mostré de un caso, hace un par de años, también acá en la red de infarto de Corrientes, tuvimos otro electro parecido a ese, un paciente de, si no mal no recuerdo, 55 o 58 años, insuficiencia cardíaca, a 4 horas de un centro con hemodinamia, se le pasó RTPA a ese paciente que tenía un síndrome de Winter en el electro, o sea, no era un síndrome coronario agudo con supradesnivel, se le pasó RTPA, se determinó la infusión de RTPA, se lo derivó al centro con hemodinamia, entró a la sala de hemodinamia, tenía la DA abierta y quedó con una fracción de eyección normal, ¿sí? Probablemente si ese paciente se lo derivaba sin pasarle trombolíticos, no sé si hubiese quedado con una fracción de eyección normal y no sé cuál hubiese sido la evolución del paciente. Sí, pues puedo seguir hablando, puedo preguntar, o hay otro Sí, panelista. quedan dos panelistas. Listo, bueno, muchas Hay gracias. tiempo, te No hay damos lugar problema, a no hay problema. Está Aníbal. Aníbal está ahí con nosotros. Gracias, Aníbal, por estar. Aníbal Abrán. Bueno, lo aprovechemos a Rodrigo de hacer alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Rodrigo por la presentación, excelente. Y nada, simplemente quería mencionar qué importante esto de formar redes de infarto para disminuir la mortalidad del síndrome coronario sobre todo en hospitales que son regionales, la posibilidad hoy por hoy de poder transmitir los electrocardiogramas. Eh, Adhiero totalmente a la demora que se puede generar al repetir el electro, controlar, ver si disminuye el supra o no. Los pacientes con síndrome coronario que consultan y que ya está evidente que tienen un ST, la verdad que sí, no debería demorarse nada. Y la verdad que esto de la nueva clasificación del síndrome coronario que requiere revascularización inmediata, la verdad que está completa, abarca la clínica, porque justamente el síndrome coronario de muy alto riesgo es el paciente que está con ANGOR persistente, y simplemente mencionar que sería muy bueno transmitir esto lo más que se pueda, sobre todo a los médicos que están en las unidades de emergencia, que bien se sabe son médicos que no son cardiólogos la mayoría, y la demora que conlleva el diagnóstico en los pacientes que tienen un electrocardiograma que es dudoso, ¿sí? La verdad que la clasificación anatómica yo creo que debería difundírsela mucho más y sobre todo hacerla llegar a los médicos que están en las salas de emergencia. Eh, la verdad que nada, simplemente agradecerle al doctor por la presentación
Y bueno, nada, simplemente remarcar que la clasificación nueva me parece que deberíamos difundirla mucho más. Gracias, Aníbal. Creo que estamos en los albores de una nueva clasificación y hace un par de años que Rodrigo viene hablando de esto. Bueno, para ir terminando, está el doctor Núñez Burgos, Julio, él es jefe de la unidad coronaria del Hospital Papa Francisco, coordinador del servicio, así que bueno, te escuchamos, Julio, gracias por estar. No, por favor, gracias Alejandro. Bueno, gracias al doctor Rodrigo. Bueno, Alejandro lo conozco mucho, tuve la suerte de formarme con él. Dos preguntas. Uno al doctor Rodrigo. ¿Cómo aumentaría usted la sensibilidad en el electrocardiograma de un síndrome coronario sin la elevación del ST? Y si tiene importancia para usted hacer las posteriores, las derechas, ¿qué importancia le da? ¿Y qué importancia le sigue dando usted a las enzimas cardíacas? ¿Cómo aumentaría la sensibilidad? Mediante la inteligencia artificial, los software que existen hoy en día, como veíamos, aumentan entre un 10 a un 20% esa sensibilidad realmente, y tienen, digamos, todos estos con trabajos, y que realmente son muy buenos. Después, muchas veces depende del observador, como también veíamos, no es lo mismo que el electro lo vea alguien que tiene 30 años mirando electrocardiogramas, a alguien que tenga 4 años mirando electrocardiogramas, pero sin lugar a dudas de que la inteligencia artificial para esto es fantástico y ya la tenemos y ya está disponible y existen aplicaciones gratuitas para esa, PM Cardio se llama, por si la quieren buscar y mirar, están disponibles para todos los celulares en forma gratuita. Que justamente de los trabajos que yo mostraba, uno de esos trabajos fue hecho con esa aplicación. Y la importancia de la troponina sigue siendo sumamente importante, pero la troponina no tiene que ser un marcador que nos tenga que tengamos que esperar una troponina para saber si a ese paciente le tenemos que llevar ya a la sala de hemodinamia o no. El diagnóstico de síndrome coronario agudo es clínico, siempre recordemos eso. No necesitamos electro, no necesitamos enzima, no necesitamos nada. El diagnóstico de síndrome coronario agudo es clínico mediante las características del dolor. El electrocardiograma lo que hace es estratificarlo al paciente hacia qué grupo iría, ¿sí? Y las condiciones clínicas y hemodinámicas también lo que hacen es eso. Pero el diagnóstico de síndrome coronario agudo es clínico. La troponina, si yo voy a esperar una troponina, ya perdí. Si la troponina me dice lo llevo ya a la sala o no lo llevo ya a la sala, ya perdí tiempo. En algunos lugares 1 hora, en otros lugares 3 o 4 horas hasta que esté la troponina. ¿Sí? Entonces, es útil, sí, totalmente útil, pero para aquellos que no requieren reperfusión inmediata. Bueno, gracias Rodrigo. La verdad que excelente Ateneo. Te felicito por la disertación nuevamente. Gracias a los panelistas. En honor al tiempo para cumplir. Aparte se está poniendo complicado Halloween. Acá en el barrio me están tirando la puerta. Así que bueno, nos vamos a hacer dulce o truco y nos vemos en el weekend. ¿Ah? ¿Sí? Nos Bueno, vemos gracias la Rodrigo. próxima semana. Gracias a todos. Te mando un Gracias a abrazo ustedes. grande. Gracias, Ale. Bueno, Gracias. chao, chao. Chao, Ale, gracias. López. Chao, chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Acá vamos a hacer el sorteo. Necesitaría poder compartir. Esta es la parte, Listo. Rodrigo, en la que hacemos el Listo, sorteo del listo. tensiómetro. Un llamado a la solidaridad, los residentes de Carlos de San Bernardo, que López, que ah, gane vos ya te Rodrigo. saqué. Hacelo ganar Rodrigo, le llevo el tensiómetro corriente. No, a vos te saqué, amoroso, porque siempre ganás, así que vos estás chao. Rodrigo, Bueno, hermosa tu disertación, yo le sigo haciendo los electros porque eso estresa más al cardiólogo. Vos seguís viendo los supras, pero te lo seguís haciendo igual. Gastaré papel, lo siento, me acordaré de vos, pero se lo voy a seguir haciendo. Como que uno se genera más adrenalina, al pedo los hacemos, digamos, básicamente. Ahora voy a lo del sorteo, los residentes de cardiología. Es para Sí. nosotros. Sí, para nosotros. Ahí puse en el grupo, ya fue el Supra. Los residentes de cardiología de San Bernardo perdieron su tensiómetro, así que el cardiólogo que gane solicita que se les doy a los residentes del San Bernardo que se quedan sin tensiómetro. Ahí tengo que compartir. Voy a ver si puedo, ya puedo compartir, déjame que vea acá. Compartir. Este es sí se ve, ¿no?
Amoroso está ya ganó compartiendo. ¿Se está compartiendo todavía? ¿Se comparte? ¿No? Se ve que el Compartir. internet es bastante ¿Lento? deficitario, doctora López. ¿Y ahí? ¿Se ve? Ahora sí. Bueno. Séptimo Ateneo. Cintia Elena Cardoso. La doctora Cintia está presente ¿Ya y ganó tiene que cantar o no? el himno nacional argentino. Ya saben cómo es. A la 1, a las 2, No vale decir no tengo micrófono. no vale decir nada, como sea, micrófono, cámara, nada. Se vuelve a sortear. Es un tensiómetro. Juremos con gloria morir. ¿Quién? Vos chequea eso. Luis Fernando Ayala Campos, doctor. Luis, encienda su micrófono y cante. Esto me hace pensar que no sé qué es Dejaron esta prendido el clase. Zoom. Me parece que después sí se ve que en el YouTube ven de vuelta las clases, ¿no? Hasta que no moneticemos. Doctor Ayala Campos, A la después 1, no digan que gana Amoroso, ¿no? a las A la 2. 1, a las 2, a las 3. Chao, Doc. El doctor Sebastián Sech. Doctor Sebastián, encienda su micrófono. Hola, hola. El himno nacional, doctor. Bueno, oh inmortales el grito sagrado. Libertad, libertad. Alcanza, creo, ¿no? Sí, Doc, excelente. Ya me comunico con usted para hacerle llegar el tensiómetro. Y bueno, dejo de compartir. Ahora sí. Muchas Ahora gracias. sí, Muchas muchas gracias, gracias. Rodrigo. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Un placer. Espero que el año que viene Gracias a te usted. tengamos acá por Salta. En Estamos el en weekend. tratativas. Estamos en Un tratativas. gusto. Hasta Buenísimo. luego. Muchas gracias a Gracias a todos. Adiós. todos, A buenas disfrutar noches. de Halloween. Chao, chao. Déjalo. Chau, chau.